Los controles de acceso son una herramienta muy valiosa a la hora de controlar quién puede o quién no puede acceder a un determinado equipo, pero obviamente no deja de ser una herramienta o una medida restrictiva que a veces nos puede jugar una mala pasada. Pues bien, dependiendo de los dispositivos o la naturaleza de estos, podremos encontrar unos mecanismos u otros para aplicarlos dentro de la estrategia de autenticación y autorización. Pues bien, en el día de hoy vamos a hacer un repaso de los principales, pero sobre todo lo que quiero que recuerdes no es tanto cuáles son todos ellos, sino qué cosas debes de tener en cuenta antes de ponerlos en marcha. Así que quédate conmigo porque ¡comenzamos! Y de la primera medida o recurso que quiero hablarte es del PIN, es decir, un código de 4 a 6 dígitos, más o menos esto puede cambiar, que debemos de introducir cuando queremos hacer algún tipo de acción o de operación. Esto puede ser bastante interesante o lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando queremos resetear una alerta o rearmar una estación. Y, por ejemplo, una pantalla, un HMI, nos pide que la introduzcamos. Obviamente eso es un control para que no cualquiera pueda hacer este tipo de operaciones y obviamente este PIN debe de ser conocido solamente por un conjunto de personas cuya responsabilidad se base en poder hacer este tipo de acciones. Obviamente lo podemos encontrar para hacer otro tipo de tareas, como por ejemplo ponernos en línea con una CPU, con un PLC o con un dispositivo, o también incluso cuando queremos conectarnos a una pantalla para ver de manera remota lo que aparece en esa pantalla. Por ejemplo, desde una estación de ingeniería o de un puesto de trabajo de personal de mantenimiento, cuando se quiere conectar a esta pantalla para ver qué información está mostrando a pie de línea o por ejemplo pueda estar viendo el operario. Como decimos, es una herramienta muy sencilla, muy básica, pero que puede ser de utilidad. ¿Que sea más o menos eficiente? Bueno, pues eso como todo es discutible, pero sin duda mejor tener un simple PIN que no tener nada, porque al fin y al cabo, dependiendo cuál sea la red o en qué red esté este dispositivo, pues puede ser más fácil o más difícil encontrarlo y poder interactuar con él. Así que la primera medida es el PIN. Como decimos, muy básica, pero bueno, mejor eso que no tener nada. La segunda medida que quiero hablarte, quizás es muy básica, es el uso de contraseñas. ¿Cuál es la diferencia con el PIN? Pues que bueno, que la contraseña no solamente puede tener números, sino que puede tener caracteres alfanuméricos, es decir, letras y números. Y además, en algunos casos, poder distinguir entre letras mayúsculas y minúsculas. Y también, dependiendo de algunos casos, poder introducir símbolos. Obviamente, cuanto más caracteres diferentes vayamos a introducir o el equipo o la aplicación lo soporte, pues obviamente vamos a aumentar el grado de complejidad de esta contraseña. Los usos que podemos tener, pues más o menos pueden ser similares a los que podemos encontrar cuando configuramos un PIN para acceder a ese dispositivo. Como decimos, conceptualmente son muy similares, es decir, es un control de acceso muy básico, obviamente dependiendo de la complejidad de la contraseña, pues obviamente podrá ser más o menos robusto, pero que obviamente, pues bueno, mejor eso que no tener nada, aunque la contraseña sea muy simple, porque algunos dispositivos, aunque te permitan introducir una contraseña muy larga, en realidad solamente tiene en cuenta los primeros 6 o 8 dígitos. Pero bueno, es un recurso que tenemos ahí, que tenemos que tener en cuenta, que podemos echar mano de él y que de alguna manera, por muy simple que sea, pues nos va a permitir introducir o poner en marcha un control de autenticación, pero también, ojo, no nos olvidemos de autorización. Es decir, que una vez que estemos validado, qué podemos hacer o qué no podemos hacer en ese dispositivo. Así que primero el PIN y luego la contraseña. Y ahora te voy a hablar del siguiente control. Y el siguiente no es otro que usuario y contraseña, algo que estamos, más que acostumbrados a utilizar en nuestra vida diaria. ¿Dónde podemos encontrar este mecanismo de validación? Pues por ejemplo en interfaces web de algunos dispositivos, cuando están habilitadas. Y además, dependiendo del usuario y la contraseña que vayamos a introducir, podremos hacer más o menos cosas sobre el dispositivo.
Obviamente volvemos a lo mismo, dependiendo de qué tipo de dispositivo y cómo de nuevo o viejo sea, pues obviamente podremos establecer diferentes controles más o menos pormenorizados y más o menos robustos. También otro uso que podemos tener es introducir un usuario y contraseña cuando queremos abrir, por ejemplo, un proyecto donde esté la programación de algún tipo de hardware. Dependiendo del usuario y contraseña que vayamos a introducir, podemos ligar de alguna manera cierto tipo de permisos que permitan llevar a cabo cierto tipo de tareas bajo ese usuario y bajo esa contraseña. Como decimos, dependiendo de la naturaleza, esta gestión de usuarios y contraseñas lo podremos hacer de manera local en el propio dispositivo, pero también quizás en algunos casos podemos integrarlo con servidores, por ejemplo, LDAP, Radius o directorio activo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, que ese dispositivo lo que va a hacer es recurrir a ese servidor, comprobar con diferentes métodos las credenciales que hemos metido si son correctas, devolver un resultado a ese dispositivo y si todo es correcto, es decir, el usuario y la contraseña son válidos, ya podremos acceder a él y, como decimos, poder hacer unas cosas u otras sobre este dispositivo. Así que, tercer mecanismo a tener en cuenta, usuario y contraseña. Perfecto, ya tenemos tres. PIN, contraseña y usuario y contraseña. ¿Y qué otro recurso tenemos? El uso de certificados digitales. Por ejemplo, para validar o para autenticar entre sí diferentes dispositivos. Por ejemplo, hay protocolos que lo utilizan como puede ser OPC-UA. Los certificados digitales, lo ideal sería que cada organización dispusiera de una autoridad certificadora y poder expedir certificados para cada uno de los dispositivos y obviamente, dependiendo si ese dispositivo lo permite, podernos importar ese certificado y que sea utilizado. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dispositivos lo que hacen es crear un certificado firmado por el propio fabricante de ese dispositivo. Obviamente, ¿se puede utilizar? Sí, se puede utilizar, pero vamos, en una propuesta de máximos, lo ideal es que cada organización tenga, como decimos, su propia autoridad certificadora. Hay que tener en cuenta que los certificados digitales pueden caducar. Obviamente, si la fecha de caducidad es el año 2257, pues obviamente no van a caducar, seamos prácticos. Pero lo ideal es que pongamos una fecha de caducidad al cabo de unos años, como pueden ser 10, 5, 6, lo que la organización decida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto trae una carga adicional. ¿En qué? En la gestión, porque tendremos que estar atentos de cuándo esos certificados vayan a caducar para renovarlos y reiniciar de alguna manera el proceso. Hay que tener en cuenta que algunas soluciones o equipos de seguridad perimetral, como son los cortafuegos, son capaces de identificar ese intercambio de certificados, ver alguno de los campos y comprobar, por ejemplo, si esos certificados siguen siendo válidos o no son válidos, es decir, si pertenecen o están incluidos en alguna lista de revocación. Son cosas que debemos de tener en cuenta porque ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo cómo configuremos los cortafuegos, puede ocurrir que si un certificado pues obviamente no es válido o ha caducado y configuramos el cortafuegos para que lo corte, pues obviamente podemos interferir en las comunicaciones legítimas de esos dos dispositivos, como decimos, de comunicaciones extremo a extremo. Así que a tener en cuenta el cuarto mecanismo, que es el uso de certificados digitales, con la particularidad de que tendremos que renovarlos. Y luego, como apoyo en algunos mecanismos, particularmente en usuario y contraseña, tendremos el doble factor de autenticación. Es decir, que además de introducir ese usuario y esa contraseña, tendremos que introducir un código de 6 dígitos, por ejemplo, es lo más habitual, como podría ser el concepto de PIN, que ha sido el primero del que hemos hablado, para robustecer esos mecanismos de autenticación. ¿Esto en qué se utiliza principalmente en entornos industriales? Pues para la conexión de proveedores de manera remota, es decir, por ejemplo, en puestas en marcha, en teleservicio o soporte, cuando de manera remota un técnico de nuestros proveedores o también un técnico propio de la organización se tiene que conectar para solucionar, por ejemplo, algún problema o participar en una puesta en marcha. Pues bien, esto es algo que debemos de tener en cuenta. El doble factor de autenticación, ¿qué es lo que hace? Robustecer los mecanismos anteriores y su principal uso, como decimos, es para conexiones remotas. Y bueno, ya hemos hecho un repaso de los principales mecanismos que tenemos, los principales usos, y ahora te voy a contar qué es lo que debes de tener en cuenta para que todo ese esfuerzo que vas a hacer en poner en marcha estos mecanismos no caiga en saco roto. Así que quédate porque va a ser de lo siguiente que vamos a hablar.
Y todo esto que hemos visto, hay que tener en cuenta una cosa, y es que antes de ponerlo en marcha tienes que pensar cómo vas a gestionar lo que es las credenciales, es decir, cómo vas a almacenar los pines, las contraseñas, los usuarios y las contraseñas. Es decir, tienes que saber cómo lo vas a gestionar. ¿Por qué? Porque si te pones a poner contraseñas, pines, usuarios y contraseñas, pues eso al fin y al cabo no deja de ser una medida restrictiva y ante un problema puede ser un impedimento para resolver ese problema lo más rápido posible. Aparte, claro está que si lo pones en marcha hoy y configuras una contraseña hoy y no la utilizas en 3, 4, 5, 6 meses o un año o cuando sea, pues vete tú a acordar de qué contraseña pusiste. Y aparte, como eres una persona muy comprometida con la ciberseguridad, lo pusiste lo más compleja que se te ocurrió en aquel momento. Por lo tanto, antes de configurar nada, lo primero que tienes que hacer es pensar cómo lo vas a gestionar. Y lo recomendable en ese sentido es utilizar un gestor de contraseñas. Existen soluciones comerciales, pero también hay otras de software libre. ¿Por qué? Porque como decimos, ¿qué es lo que ocurre cuando pones una contraseña? Termina o en notas en los monitores donde están los operadores que necesitan validarse. Pueden estar en notas debajo del teclado y también en 1000 sitios que a priori pueden estar más visibles o menos visibles. Así que ten en cuenta eso. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como decimos, si configuras contraseñas para establecer controles, tienes que pensar en que esa medida sea robusta, sea realmente efectiva, porque si luego las contraseñas, como son muy complejas, van a estar en una pantalla, debajo del teclado o apuntadas en un bloc de notas o en un Excel, pues sin duda todo el esfuerzo que has hecho va a caer en saco roto. Así que antes de configurar nada, por favor, piensa cómo vas a gestionar, cómo vas a almacenar y quién va a tener acceso a esas contraseñas, porque no todo el mundo debe de tener acceso a las contraseñas que configures, porque obviamente no todo el mundo tiene las mismas responsabilidades ni las mismas obligaciones dentro de la organización. Así que, por favor, contraseñas sí, pero con criterio y sobre todo que sepas gestionarlas, que sepas dónde están, dónde se guardan y quién tiene acceso a ellas. Por tanto, como conclusión, ¿qué nos queda decir? Pues bueno, que todas las medidas, como decimos, de ciberseguridad tienen un carácter restrictivo, impiden que un usuario malintencionado pueda acceder. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si hay un usuario autorizado que tiene que tener acceso, eso no puede ser un impedimento y por lo tanto tenemos que poner mecanismos para el almacenamiento seguro de las contraseñas. Así que aquí juega un papel fundamental cómo las vas a gestionar y muchas veces es mejor esperar un poco, darle una vuelta a cómo vas a ordenar esas contraseñas, cómo las vas a guardar y almacenarlas de manera segura, que no ponerlas a configurar sin ningún criterio, sin ningún orden y que eso al fin y al cabo el día de mañana te pueda jugar una mala pasada. Así que hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que sea de tu agrado, espero también que lo tengas a partir de ahora en cuenta a la hora de configurar contraseñas y solo me queda decir que si te ha gustado, que te suscribas, que te espero en el siguiente vídeo y nada, en unos días estamos de vuelta. ¡Hasta pronto!